Gloria sea al Señor. Le seguimos saludando desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Y bien, estos viernes los hemos estado utilizando como viernes de discipulado, en los cuales se ministra las verdades leche descritas en Hebreos capítulo 6, versos 1 y 2. Hemos empezado con la doctrina de Cristo y hemos avanzado. Hemos hablado de su deidad, hemos hablado de su humanidad y hemos hablado de su humillación. Como su deidad, Él es verdadero Dios. Romanos 9:5 dice, el cual según la carne Él es Dios sobre todas las cosas. Y su humanidad, Él es verdadero hombre. Él sufrió todas las limitaciones del ser humano, se sometió a las condiciones de tiempo, lugar y modo como ser humano. Y su humillación, hablábamos la semana pasada de su humillación. Número 1, bajando de la condición de Dios a la condición de hombre. Y luego, número 2, en la naturaleza de pecado, Él fue transformado. Él se convirtió en una serpiente al ser clavado en la cruz. El Padre Celestial no podía verle porque Él era la misma naturaleza de pecado. Y la humillación fue mayor cuando Él tuvo que cargar todos los pecados, todas las maldades, todas las maldiciones, abominaciones, transgresiones de ley que el ser humano hizo desde Adán y Eva hasta el último ser humano que esté poblando esta tierra. Y finalmente su humillación como un estado o una condición, al ser separado del Padre, su alma fue llevada al infierno mismo. Hoy vamos a hablar de su exaltación. El principio número 4 de la doctrina de Cristo es la exaltación de Cristo. Nosotros leemos en Filipenses capítulo 2, en el verso 8 debe ser, Filipenses capítulo 2, verso 9, por lo cual, ¿qué es lo cual? Su humillación, habiéndose humillado hasta la muerte y muerte de cruz, verso 9, Dios lo ensalzó. Dios exaltó a Cristo, lo ensalzó, dice, a lo sumo. La palabra sumo es una expresión de exaltación, es decir, el Padre Celestial llevó a Cristo hasta el lugar más alto, más sublime, en manera tal que no hay nadie más alto que Él. Jesús, el Hijo de Dios, y podemos decirlo de esta manera, Cristo el Hijo de Dios, Jesús el Hijo del Hombre, Jesucristo, Él está en lo más alto y lo más excelso, y nada está por encima de Él, sino Él está por encima de todo, de toda la creación, y está Él sometido al Padre, Él y el Padre uno son. Entonces, dice, Dios le ensalzó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Efesios capítulo 1, en los versos 20 al 23, va a mostrarnos esta exaltación de una manera muy puntual. Efesios capítulo 1, versos 20 al 23, en el verso 19 está hablando de la supereminente grandeza del poder de la resurrección de Cristo. El verso 19, Efesios 1, 19, habla de la supereminente grandeza del poder que obró para resucitar a Cristo de entre los muertos. Esa supereminente grandeza, ¿sí? En el verso 20 dice, obró en Cristo, resucitándole de los muertos, y noten, y le colocó a su diestra en los cielos. El Padre Celestial colocó a Cristo a su diestra, a la derecha. Aquí me detengo para después vamos a regresar. Hagan un espacio, pongan un separador ahí para regresar después, pero vamos a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, en el verso 19, vamos a leer puntualmente lo que acabamos de ver en Filipenses. Dice Marcos 16, 19, y el Señor Jesús,
después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Se sentó a la diestra de Dios. Y esta palabra, al cumplirse, trae precisamente uno de los testimonios de que la palabra de Dios tiene eficacia. Vean lo que dice el Salmo 110, verso 1. Salmo 110, en el verso 1. Jehová dijo a mi Señor, es el Salmo de David, Salmo profético, Salmo mesiánico. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Estamos viendo primero en el Salmo 110, verso 1, la palabra profética. En Marcos 16, 19, el cumplimiento de esa palabra profética. El Padre Celestial ha exaltado al Hijo de Dios al lugar más excelso y más sublime, a la diestra del Padre Celestial precisamente. Vayan a Hebreos, vamos a regresar ahorita a Marcos, pero digo a Filipenses, pero primero vayan a Hebreos y vean lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 13. Hebreos 1:13. ¿A cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y aquí hay una precisión que debemos hacer como creyentes en Cristo. Amados hermanos, hay quienes afirman que los ángeles son hijos de Dios. Eso es falso. Los ángeles no son hijos de Dios. Cuando leemos en Génesis, en el capítulo 6, que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, no estamos hablando de ángeles. La gente, hay quienes piensan que está hablando de ángeles, no es cierto. Job capítulo 1 dice que vinieron los hijos de Dios al Señor, ante Dios. Job capítulo 1. Estoy haciendo una precisión que es importantísimo hacer porque hay quienes confunden y dicen que los ángeles son hijos de Dios. Eso es falso. Ahí en el capítulo 1 de Job, verso 6, un día vinieron los hijos de Dios. No son ángeles ahí. No son ángeles. Es importante esta aclaración por lo siguiente, amados hermanos, porque los ángeles son criaturas de Dios. Tú y yo somos criaturas de Dios, sí. Pero si leemos con detenimiento Juan capítulo 1, versos 11 al 13, vamos a encontrar que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ustedes y yo somos hijos de Dios. Todos los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador personal, somos hijos de Dios. Los ángeles no. Los ángeles no han dejado de ser criaturas de Dios. Los ángeles que no guardaron su dignidad, su lugar eterno será un lago de fuego y azufre, donde estarán así por la eternidad. Los ángeles de Dios que guardaron su dignidad no dejan de ser criaturas de Dios al servicio de Dios. Vamos a Hebreos otra vez, capítulo 1. Perdón porque me he detenido un poco, pero es importante hacer esta precisión. Hebreos 1, verso 14. Esto es lo que dice de los ángeles. Todos son espíritus administradores enviados para servicio. ¿A favor de quiénes? Quiero que lo lean. ¿A favor de quiénes? ¿Y quiénes son los herederos de esa salud? Amén, los creyentes, la iglesia, nosotros. Los ángeles están al servicio de la iglesia, gloria al Señor. Los ángeles no son hijos de Dios. Perdón que me detuve mucho tiempo en ello. Es importante hacer este énfasis. Si alguien viene y te dice que los ángeles son hijos de Dios, ya tienes una respuesta.
ellos no son hijos de Dios. Los que guardaron su dignidad y permanecieron con el Señor siguen siendo espíritus al servicio de Dios y de su iglesia. Entonces, tú dirás, ¿puedo yo pedir que los ángeles actúen en tal o cual? ¡Sí! ¡Claro! Por ejemplo, un ejemplo muy práctico. Van tus hijos a la escuela, van tus hijos a un paseo, van tus hijos. Señor, te pido que ángeles tuyos acampen en derredor de mi hijo, de mis hijos. Vas a un viaje, tus ángeles acampen en derredor mío, Señor. Vas a una empresa difícil. Bueno, les cuento un testimonio rápido, no me quiero desviar, estamos hablando de Cristo y creo que me estoy desviando, perdónenme por ello. Hace más de 12 años, cuando yo era juez federal, tuve que hacer una diligencia en Las Palmas, por allá por Las Palmas, ¿sí? Y me anticiparon, me dijo, lleve a la Policía Federal porque ahí salen con escopeta. Y bueno, sí, pedimos el apoyo de la Policía Federal, pero yo creo que los ángeles del Señor estaban también al lado nuestro. Gloria al Señor. Bien, entonces, un punto de precisión. Dios le dijo a Cristo, Salmo 110, verso 1, dijo el Señor a mi Señor, está citando Cristo en los evangelios, está citándolo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y es el Padre hablándole al Hijo. Y aquí en Hebreos ya está cumplido el texto. Cristo está sentado a la diestra del Padre Celestial y el Padre está actuando a través de la iglesia para poner a todos los enemigos a los pies de Cristo, bajo, no a los pies, sino bajo los pies de Cristo. Bien, regresamos pues a Efesios capítulo 1, estamos en Efesios 1 y vemos en el verso 20, ya lo leímos, resucitando a los muertos y recolocando a su diestra en los cielos. Ahí está Cristo, a la diestra del Padre. Pero ahora vean versos 21 al 23. ¿Sobre quién está Cristo? Escuchen bien. Dice, sobre todo principado. Y lo que ha hecho el Señor, nuestro Padre Celestial, es poner a Cristo sobre todo principado, incluyendo al diablo, incluyendo a Luz Bella, incluyendo a Satanás. Él está bajo los pies, Satanás está bajo los pies de Cristo Jesús. Y ahorita vamos a ver un principio interesante. Dice, y toda potestad, y toda potencia, y señorío, son 4 niveles de autoridad espiritual. 4 niveles de autoridad espiritual: principado, potestad, potencia y señorío. Y agrega, y todo nombre que se nombra. Cristo está por encima de todo nombre famoso de la historia. Cristo está por encima de todo nombre famoso de este tiempo y del tiempo futuro. Hay un grupo musical que blasfemó y dijeron, somos más famosos que Cristo. Ellos ya pasaron a la historia y Cristo permanece. El nombre de Cristo permanece. Y el nombre de Cristo no debe manosearse, no debe vituperarse. Y ellos dijeron, somos más famosos. Pues no, no lo son. Cristo tiene todavía el primado. Y no solo lo tiene hoy, lo tiene por siempre, por la eternidad. Y dice, todo nombre que se nombra, dice, no solo en este siglo. Cuando dice siglo, esa palabra siglo es más que siglo, es dispensación. En esta dispensación. ¿Cuál dispensación? La dispensación de la gracia. ¿Cuándo empezó la dispensación de la gracia? En la resurrección de Cristo. ¿Cuándo terminará la dispensación de la gracia? Cuando Cristo regrese a levantar a su iglesia gloriosa y empiece el gran juicio de Dios y del Cordero. Apocalipsis habla de la ira del Cordero. Todos ven a Dios como un Dios de amor. Yo creo que Dios es un Dios de amor. Pero ¿quién parará, dice el Salmo y Apocalipsis? ¿Quién parará delante de Él cuando comience su ira?
Bien, no me gusta hablar mucho de mí, aunque creo que lo hago, perdónenme por ello. Pero precisamente en la oficina donde yo trabajaba hace años, yo siempre creí ser un hombre cuerdo, apacible, siempre creí eso. Pero en diferentes momentos algunos de mis colaboradores me dijeron que tenían miedo cuando me veían enojado. Bien, si eso causa un hombre, yo diría que debiéramos estar aterrados. La humanidad debiera estar aterrada de conocer que viene el día de la ira de Dios. El Padre no perdonó a su Hijo y lo azotó con total ira en la cruz por causa del pecado nuestro. Entonces, si eso hizo con su Hijo, lo que Él hará con todos los que rechazaron a Cristo en el día de la ira del Señor. El día de la ira del Señor está mencionado en todos los profetas, hermanos. Cuando lean los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etcétera, y encuentren el día del Señor es el día de la ira y no es un día de 24 horas. Es un periodo de 7 años terribles para esta humanidad. ¿Quién podrá estar de pie delante del Señor cuando comience su ira? Y Apocalipsis dice, la ira del Cordero. Yo nunca me he imaginado a Cristo enojado, pero cuando leo en Apocalipsis la ira del Cordero, digo, híjole Señor, perdóname, lávame, límpiame. Pero esa ira será solamente contra aquellos que rechazaron a Cristo. Entonces regresamos a Efesios capítulo 1. Así que el Padre Celestial levantó a Cristo, lo sentó a su diestra, y bajo los pies de Jesús está todo principado, toda potestad, todo señorío, todo nombre que se nombra en esta dispensación de gracia y en la dispensación milenial que viene. Se acerca la dispensación del milenio. Todo nombre famoso está por abajo de los pies de Cristo. Y agrega, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Todo está sometido bajo los pies de Cristo. Las galaxias, las estrellas, soles, lunas y todos. Hoy, en este tiempo, en este día, es la iglesia la que está sometida al señorío de Cristo. Pero viene un tiempo en que aún las mismas almas que están en los infiernos van a decir, estoy aquí, cada uno dirá, estoy aquí con justa razón porque te rechacé. Van a decirle, y van a decir a Cristo, tú eres el Señor. Con total dolor lo dirán, ya no les servirá en absoluto. Y termina diciendo, llevamos hasta aquí una lista de 6. ¿Sí? Sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que Cristo, la cabeza, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y bajo los pies del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, todo principado, potestad, potencia, señorío. Todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero, en la dispensación actual y la dispensación milenial. Y todas las cosas debajo de los pies de la iglesia también. Para Cristo son 7, para la iglesia son 6. La iglesia no puede estar por encima de Cristo, la iglesia está abajo de Cristo. Y esto es importante entenderlo, porque muchas veces nosotros no alcanzamos a aquilatar la grande bendición que Dios nos ha dado de ponernos por encima de todas las cosas y solamente por abajo de Cristo. A veces no lo aquilatamos. Y nosotros vemos las circunstancias, vemos todas las circunstancias que giran en torno a nuestras vidas como algo calamitoso. Pero si dice la Escritura que Dios puso a Cristo y a la iglesia por abajo, Cristo encima de la iglesia y abajo de la iglesia junto con la iglesia, digamos,
todas estas figuras, entonces Dios nos ha dado autoridad para poderle decir al espíritu inmundo, en el nombre de Jesús, vete fuera. Para decirle a la enfermedad, en el nombre de Jesús, vete fuera. Los achaques, todo, en el nombre de Jesús. Porque Cristo está encima de ello. Y la iglesia también, en ese orden. Cristo y la iglesia. Y esto es hermoso, porque termina diciendo en el verso 23, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. Ahora entendamos algo. El cuerpo de Cristo, así como el cuerpo físico, el cuerpo de Cristo también tiene pies, tiene manos. Por ejemplo, los 5 dedos de la mano en el cuerpo de Cristo son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, por mencionar un ejemplo. Los 5 sentidos en el cuerpo de Cristo, el apóstol es el oído en el cuerpo de Cristo y el profeta es la vista en el cuerpo de Cristo, y juntos le dan equilibrio a la doctrina. Y el evangelista es el tacto en el cuerpo de Cristo, y el pastor es el olfato en el cuerpo de Cristo, y el maestro es el que da sazón a la doctrina, como el sentido del gusto en el cuerpo de Cristo. Pero cada uno de nosotros formamos una célula en el gigantesco cuerpo de Cristo, y a alguno le ha tocado ser el pie. Bueno, si te ha tocado ser el pie, puedes patear la cabeza del diablo. Gloria al Señor. Es decir, aun cuando fuéramos el pie, nosotros seguimos en el cuerpo de Cristo. Bendito sea el Señor. Romanos 8:38. Romanos 8:38. Por lo cual estoy cierto, noten, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entendamos algo que es muy importante y es trascendente en el conocimiento de la palabra de Dios, hermanos. Entendamos lo siguiente. Nosotros estamos en esta tierra de paso, de tránsito. ¿Qué es lo que está cumpliendo Dios? Está cumpliendo diferentes propósitos. Uno de ellos, nuestra maduración, nuestra transformación en el carácter de Cristo. Por supuesto, si somos padres, Dios está expectante de que nosotros cumplamos con el propósito de la paternidad, esto es, ver a los hijos crecer. Se lo he dicho varias veces a mi esposa, cuando hemos visto crisis de salud en ella, en mí, y le he dicho, Dios no nos dio hijos para que queden huérfanos. Entonces, esta es una gran verdad para ustedes como padres. Dios no les dio hijos para hacerlos huérfanos. La orfandad no está en el consejo de Dios. Por esa razón permanecemos aquí. El problema es que nos encariñamos con la tierra, el planeta donde hemos nacido. Pero Pablo va a decir, es mejor estar con Cristo que estar aquí. No estoy hablando de una actitud suicida, estoy hablando de una actitud en la que nuestro corazón debe estar en el justo equilibrio. El justo equilibrio es que Dios quiere que cumplamos propósitos en esta tierra. Por eso, Pablo dice, estoy cierto que ni la muerte ni la vida, ¿sí? Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, la vida es aquí. La muerte es el umbral que transitamos para entrar a la presencia de Dios en plenitud. No debemos encariñarnos con la vida en esta tierra. Cumplido el propósito de Dios en nosotros en esta tierra, digámosle, Señor, aquí estoy listo. Ezequías
No lo aceptó. El rey Ezequías dijo, acuérdate que he andado rectamente delante de ti. Dios dijo, bueno, te voy a dar 15 años más de vida. ¿Y qué hizo Ezequías en esos 15 años más de vida? Reveló los tesoros de Dios a Babilonia. Engendró a Manasés, el rey más terrible e impío, peor que los reyes israelitas. Engendró a Manasés en ese margen de 15 años de vida. Es verdad que Manasés se arrepintió, es verdad que Manasés fue restaurado en el reino, y yo diría, es verdad que Manasés entra en la genealogía, en la cadena genealógica del Señor Jesús, pero cuando el Señor nos dice es tu tiempo, hay que decirle, aquí estoy, listo. Dios le dijo a Moisés, vas a reunirte con tus pueblos. Moisés dijo, qué bendición, voy a entrar a tu presencia, Dios, voy a conocerte más todavía. Él no se puso a pensar, bueno, 40 años en el desierto, Señor, mira, dame chance de... No, dijo, qué bendición. Y David ya estaba para partir, y David todavía instruye quién habría de ser el sucesor. Él abdica el trono para que Salomón ocupe su lugar, porque era de Dios. Y David sabía que ya era su tiempo, y pronto, y pum, a la presencia de Dios. No era Absalom, sino Shalom, o Salomón. Salomón era el heredero al trono. Y Pablo va a decirlo también. Vean en 2 de Timoteo, por favor, cómo lo dice Pablo. Insisto, no estoy hablando de una vida suicida, no. Vivamos esta vida en plenitud. Vivamos esta vida en plenitud aquí en esta tierra, pero también estemos listos para el momento en que Dios nos llame. Ustedes tienen hijos pequeños, tienen por lo menos una de las tantas razones por las cuales vivir. Ver que sus hijos crezcan, formen un hogar y se desarrollen profesionalmente, etc. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8. Yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y una expresión semejante a esta la hace el apóstol Pedro en una de sus epístolas. Entonces, nosotros debemos vivir una vida plena en Cristo en esta tierra, y saber que el día que partamos entraremos en la plenitud de la presencia de Dios, porque es parte de la lectura que acabamos de hacer en Romanos. Así que ahorita tenemos una expectativa, todos los que somos padres, tenemos una expectativa de vida de muchos años por delante. Un día Dios nos llamará. Esperemos estar listos, como dice Pablo. Ese texto que acabamos de leer, alguien le puso música, y era un canto que le gustaba mucho a mi mamá. He peleado la batalla, Señor. He guardado la fe. He acabado la carrera. Es un texto muy, muy hermoso. Colosenses 2:10. Como pueden ver, la exaltación de Cristo trae mucha bendición a nuestra vida, porque el ejercicio de la fe que Dios nos regaló para creer en Él, es para que nosotros tengamos una vida plena. Colosenses 2:10. En Colosenses 2:10, y en Él, en Cristo, estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y toda potestad. Noten, Cristo es la cabeza de todo principado y de toda potestad, y en Cristo nosotros estamos cumplidos, estamos completos, perfectos. Regresemos a Efesios capítulo 6, verso 12. Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne, tenemos lucha contra principados, contra potestades,
contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. 4 rangos de autoridad espiritual que están en contra de la iglesia. Principados, potestades, gobernadores del mundo, señores del mundo o gobernadores de las tinieblas. Es lo mismo, no son 2 rangos ahí, sino es uno solo. Los señores del mundo son gobernadores de las tinieblas y malicias espirituales en los aires. Pero Cristo ya los venció. Cristo ya los exhibió. Quiero que vean en Colosenses, volvamos a Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 15. Vean lo que hizo Cristo con motivo de la cruz, su alma en el infierno. Vean lo que hace Cristo. Colosenses 2:15. Despojando a los principados y potestades. Despojando a los principados y potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Él solo, Jesús, el alma de Jesús, Cristo por el Espíritu Eterno, Él solo luchó contra principados y potestades rebeldes. Él solo luchó contra gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales, y a todos los derrotó. ¿Cuál fue la clave? ¿Cuál fue la clave de que Él derrotara a los principados y potestades? ¿Cuál es la clave específica de que Cristo sea el gran vencedor por excelencia? Hay una sola: la justicia de Dios en Él. Y la voy a explicar. Solamente es la justicia de Dios en Él, pero la voy a explicar. Si yo hubiese peleado, hablo de mí como persona, si yo hubiese peleado contra el diablo, pues el diablo me aplasta así, pum, y vamos. Yo no me levanto del infierno. ¿Por qué? Porque yo tengo una naturaleza de pecado, porque tengo muchas conductas pecaminosas y porque mi condición me separa de Dios. En Cristo no. Él en sí mismo no hizo pecado, no hubo maldad en Él. Entonces Él caminó en justicia delante de Dios. Él cumplió la justicia de Dios. Por tanto, era injusto que Él muriese. Yo diría, no solo era injusto que Él muriese, porque bueno, ya podría quedar en la cruz ahí eternamente con los brazos clavados. No, me refiero, era injusto que Él fuese arrestado. Ya fue injusto que lo bofetearon ante el sacerdote. Fue bofeteado ante el sacerdote. Fue injusto que lo azotaran. Fue injusto que le pusieran el madero, porque en Él no había pecado. Cuando hablamos de justicia, hablamos, Deuteronomio 6:25, por favor. Eso es lo que cumplió Cristo antes de ir a la cruz. Deuteronomio 6:25. Y tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Cristo caminó en justicia, porque Él puso por obra todos los mandamientos de Dios. Una sola palabra es la que determina por qué vino a ser el vencedor sobre el diablo y sus demonios. Su justicia, su vida justa. Por eso Él fue encumbrado a lo más excelso, a lo más sublime, a lo más alto. Porque Él caminó en justicia. ¿Cómo caminó en justicia? Cumpliendo la perfecta voluntad de Dios. Hebreos 10, verso 10. Hebreos 10, verso 10. En la cual voluntad somos santificados. El verso 9 es:
Entonces dijo, Cristo dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Cristo. Yo les he dicho en Semilla, no hemos hablado todavía de ello mucho o nada, pero les he dicho en Semilla, son diferentes los propósitos por los que el Señor se encarnó. Uno de ellos es cumplir la voluntad del Padre, y hemos visto, de acuerdo a Deuteronomio 6:25, que Él vino a obedecer toda la ley, a eso vino. Entonces, cuando Él camina en justicia total, en justicia plena, no le falta ni le sobra nada a esa justicia, una justicia total, Él puede vencer al mentiroso, al padre de mentira. Es la razón. Puede haber más, pero ahí tenemos una gran razón. Así que Él queda estatuido, ya, él es elevado a un rango donde Él está sobre todo principado. En Lucas 11:15. Lucas capítulo 11, verso 15. Mas algunos de ellos decían, en Belzebub, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Belzebub. La palabra Belzebub es un hebraísmo. Aquí está tomado en el texto griego, pero es un hebraísmo, es decir, es una palabra hebrea. Belzebub. Esto es, déjenme recordar, es Baal-Zebub, perdón. En la forma en que se ve en el Antiguo Testamento es Baal-Zebub, señor de las moscas. El diablo, entre otros sobrenombres, tiene el apodo del señor de las moscas. Tiene diferentes apodos. Vamos a ver algunos de ellos. Podemos ver algunos de esos apodos o sobrenombres. Juan capítulo 10. En Juan capítulo 10, en el verso 10, Juan 10, verso 10, Él es el ladrón. Él es el ladrón. Cristo está encima del ladrón hoy. En Juan, permítame. Sí, en Juan capítulo 8, en el verso 44, Juan 8, 44, Él es el homicida. El diablo es el homicida. Y también el diablo es el mentiroso y el padre de mentira. Vean cuántos sobrenombres tiene. ¿Saben ustedes que entre el mundo criminal, la gente no redimida, les gusta tener un apodo? Esto me lo contó un magistrado. Me dijo, les gusta, es parte de su naturaleza ostentar su apodo. ¿Qué sobrenombres tan más terribles tiene este personaje? El señor de las moscas. En Apocalipsis capítulo 12, solamente estamos viendo algunos de los sobrenombres que tiene. En Apocalipsis capítulo 12, en el verso 7, es llamado el dragón. Él es el dragón. En el verso 7 Él es el dragón. Y en el verso 9 se le llama como tal el gran dragón, diablo y Satanás. El gran dragón, diablo y Satanás también es la serpiente antigua. Vean cuántos sobrenombres tiene. La serpiente antigua y uno más, ya no quiero hablar de él, quiero hablar mejor de Cristo. Uno más,
ahí en el verso 10, el acusador. Esa es la ficha del diablo. Y Cristo está por encima de él. Cristo le venció, Cristo le aplastó la cabeza, le quitó toda autoridad y ahora el diablo no tiene autoridad. Y Cristo es nuestra cabeza y Él es el que da salud a nosotros. Gloria al Señor. Y Colosenses 2:15 habla también de este personaje perverso, malvado. Colosenses 2:15, despojando los principados y potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismos. Esto ya lo habíamos leído hace apenas unos minutos. Efesios 6:12, creo que también ya lo leímos. Y Efesios 3:10. 6:12 ya lo leímos, pero Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Amados hermanos, cuando nosotros tengamos tiempos de oración, así sea un tiempo breve de 10, 15 minutos, 20, 30 minutos, cuando tengamos una vigilia de oración, debemos anunciar a los principados y a las potestades de Tijuana que el señorío de Cristo es aquí. Hay un apóstol, James Cooper, desconozco si aún vive, pero se dice de James Cooper que cuando él llegaba a algún destino en específico, él se metía en su habitación durante toda una semana en ayuno y oración. Y estando en ayuno y oración decía: declaro a los principados y potestades de esta ciudad o de esta nación que Cristo es el Señor. Entonces, pasada la semana de ayuno y oración, él salía y testificaba de Cristo y ya no había oposición. Él había establecido el reino de Cristo en ayuno y oración. Cuán importante es que nosotros tengamos esta convicción. Cristo es el Señor y Cristo quiere ejercer ese señorío a través de su iglesia. Aleluya. Bueno, y Colosenses 1:16, no sé si ya lo leímos, vamos a ver. Colosenses capítulo 1, verso 16. Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Cristo estuvo involucrado en la creación en dos líneas. Uno, como creador, y dos, como sujeto beneficiario de la creación. No me gustó esta última expresión, pero es una manera de definirlo. Él estuvo involucrado en la creación en dos maneras. Uno, como creador, Él en sí mismo estuvo creando con el Padre. Pero número dos, Él estaba creando las cosas, creando lo que nosotros vemos y lo que no vemos, para deleite propio de Él, como creador. Les he hablado de los tres ministerios primarios de Dios. Dios es creador, Dios es redentor y Dios es restaurador. Gloria al Señor. Y entonces podemos ver en Proverbios 8:23. Estamos viendo cómo la Biblia testifica de Cristo sobre todo principado y potestad, sobre todo principado incluyendo al diablo mismo. En Proverbios 8:23, eternalmente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. Cristo ya estaba sobre toda la creación. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, está hablando de Cristo, noten, y el principado sobre su hombro. Llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este canto lo cantábamos hace rato.
Este verso lo cantábamos hace rato. Gloria al Señor. Él es admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Él está por encima de todo tipo de autoridad espiritual. Él está por encima de toda la creación. Colosenses 2:10, lo leímos hace apenas un rato. Él exhibió públicamente a sus enemigos, derrotándolos. Y Romanos 8:38 también lo leíamos apenas hace unos minutos, estableciendo precisamente que ni los ángeles, ni principados, ni la muerte, ni la vida nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y además de que Cristo está sobre todo principado, incluyendo al diablo, Cristo está sobre toda potestad. La potestad es sinónimo de autoridad y de dominio. La potestad es sinónimo de autoridad y de dominio. Quiero hacer una precisión antes de continuar. En el libro de Daniel, en el libro del profeta Daniel, aleluya, se habla del príncipe de Persia y se habla de cómo el príncipe de Persia se levantó para estorbar la labor que tenía que hacer Gabriel al venir a dar un mensaje al profeta Daniel. Y es importante entender esto. Cuando habla Daniel, el libro del profeta Daniel habla del príncipe de Persia. Vean, por ejemplo, por mencionar uno de los testimonios, Daniel capítulo 10, verso 20. Daniel 10, verso 20. Porque luego tengo de volver para pelear con el príncipe de los persas. Y en saliendo yo, luego viene el príncipe de Grecia. Hay dos principados. El príncipe de los persas y el príncipe de Grecia. ¿Qué quiero decir con esto? Que en cada nación fuerte y poderosa opera un principado. Ese principado es un espíritu inmundo que actúa a través del gran líder de esa nación o región. En Rusia, por ejemplo, en Vladimir Putin, en China, en Xi Jinping, en Corea del Norte, ahorita olvidé el nombre, Kim Il-sung. En ellos, por mencionar solamente 3 personajes, están operando principados, a saber, espíritus inmundos del rango de principados. Pero esos principados están bajo los pies de Cristo. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como iglesia? Confesar que están bajo los pies de Cristo, pero confesarlo con la actitud de fe en el corazón de que esto es verdad. Y entonces, así como mencioné, por mencionar solamente 3 personajes, en cada nación poderosa, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, bueno, el príncipe Carlos ya no es príncipe Carlos III, el rey Carlos III. El rey Carlos III hizo su evento de coronación en un evento ecuménico. En otras palabras, estuvo el representante de la iglesia anglicana para la coronación de Carlos III. Estuvo el representante de la iglesia ortodoxa, el representante del judaísmo, ahorita no recuerdo, un rabí estuvo ahí. Estuvieron, escuchen bien, líderes de iglesias cristianas dando palabras de bendición a Carlos III. Fue un evento ecuménico. ¿Qué habla esto? De que hay un principado encima o en la vida de Carlos III, operando, trabajando
sobre la Gran Bretaña. En lo que es la Comunidad Europea o la Unión Europea, quien preside la Unión Europea es una persona. Hasta hace poco yo sabía que era la presidenta era holandesa, desconozco si sigue siendo ella, pero un principado, un espíritu inmundo de nivel de principado actuando a través de ella. Entonces, es importante que nosotros confesemos con una convicción plena, total, que en México el principado, el matriarcado en México, esos espíritus inmundos de esos niveles están bajo los pies de Cristo, porque lo dice la Escritura. Con una convicción, una plena certidumbre de que esto es así. Entonces, cuando nosotros vemos los malandros hacer estragos en la sociedad, nosotros debemos decir: tú estás bajo los pies de Cristo, y no al malandro, sino el espíritu que está operando a través del malandro. Yo estaba en mis primeros pasos, tenía los primeros meses caminando en Cristo, allá en la Ciudad de México, y una noche, una tarde o noche, salía yo con el pastor, no recuerdo por qué razón, pero yo iba en el auto con el pastor iba manejando su auto, yo iba con él. Él da vuelta en una avenida y empieza una riña, y es literal, se estaban dando de golpes dos personas. En esos momentos yo empecé a orar y a hablar en lenguas. Hasta el pastor se volteó y se vio extrañado que yo estaba hablando en lenguas, pero yo lo que estaba haciendo era reprender esa riña. Y se detuvo la riña. No porque yo tenga autoridad, sino porque Cristo tiene toda la autoridad. Debemos tener esa convicción. Y es importante esto, porque Cristo está por encima de todo espíritu inmundo, cualquiera que sea su rango, y la iglesia está por encima de todo espíritu inmundo, cualquiera que sea el rango de ese espíritu inmundo. Tenemos que hacerlo con total convicción. Uno de los hijos del hermano Pepe Aguirre, cuando era niño y estaba en la escuela, había uno que le hacía bullying. Y entonces le dijo él: papá, enséñame a pelear porque ya no soporto. Y el hermano Pepe le dijo: mira, no te voy a enseñar a pelear. Voy a decirte lo que vas a hacer. Cuando veas que aquel viene a hacerte bullying, tú di: hay poder en la sangre de Cristo. Dice: y si no te da resultados, dijo el hermano Pepe, si no te da resultados, te voy a enseñar a pelear. Y entonces, pues ya venía aquel a agarrar a su puerquito, ¿no? A hacerle bullying. Pero entonces él clamó: hay poder en la sangre de Cristo. Y antes de que aquel llegara con este jovencito, se para otro joven, se para y dice: oye, yo siempre veo que le estás golpeando a Pepe, y que lo agarra y que le da de golpes. Dios puso un defensor. ¿No son espíritus ministradores los ángeles? Hermanos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores en las tinieblas. Pero los ángeles que guardaron su dignidad y que están al lado de Dios están a nuestro servicio. Ustedes recuerdan la historia cuando le dicen al rey de Asiria: no es que haya un espía contigo, sino que es el profeta Eliseo que le dice al rey de Samaria: ¿dónde vas a estar? Entonces dijo el rey de Asiria: vayan y busquen a ese tal profeta. Entonces Eliseo estaba durmiendo. Eliseo siempre vivió en el reposo de Dios, y la clave de vivir en el reposo de Dios, ¿saben cuál es? Estar en la presencia de Dios. Eliseo decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Bueno, Eliseo estaba en el reposo de Dios, estaba dormido, estaba acostado, estaba descansando, y todo un ejército de gente siria alrededor de la casa. Todo un ejército. Y el siervo, el servidor de Eliseo, dice: Señor,
Un ejército nos rodea. ¿Qué es lo que dijo Eliseo? ¿Alguien recuerda? Dijo, Dios, abre los ojos a este siervo para que vea. ¿Y qué fue lo que vio? Carros de fuego, ángeles en medio de llamas de fuego, ángeles en medio de llamas de fuego, alrededor de aquel ejército sirio. ¿Y qué dijo Eliseo? Escuchen bien lo que... Ahora, ese ejército sirio, los soldados estaban poseídos de demonios. ¿Qué dijo Eliseo? Señor, enceguece sus ojos, que no vean. Y viendo, no veían. Así que Eliseo dice, ¿a quién buscan? A Eliseo. No está aquí. Venga, yo lo voy. Y los lleva a la ciudad donde está el rey. Y el rey le dice a Eliseo, ¿los mato, padre mío? Dice, no. Son tu despojo en una guerra. Dice, ¿matarías tú a los que has tomado en una guerra? No. Pero la clave de esta historia de Eliseo es esta. Ángeles de Dios acampando alrededor de un profeta de Dios. Y les digo, Eliseo era un hombre que vivía en el reposo de Dios. Y una de las claves para vivir en el reposo de Dios es estar conscientes de Dios. ¿Y cómo estás consciente de Dios? Dice Eliseo, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Cuánto hablamos con Dios? ¿Cuánto tiempo invertimos para platicar con Él? Pueden decirle, cuando estén hablando con Dios, pueden decirle, te amo, Dios. Te amo. Eres precioso, eres lindo. Te amo. Pueden decírselo a Dios ustedes. Y el Señor va a decir, yo también te amo, hijo mía. Yo también te amo, hija mía. Hijo mío, hija mía. Va a decirlo Él. Pero lo que quiero establecer, vamos a parar en un minuto, pero lo que quiero establecer es lo siguiente, amados hermanos. Que estemos conscientes que Cristo está sobre todo principado, potestad, potencia, señorío. Sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta dispensación de gracia, sino en la dispensación milenial. Y todas las cosas están bajo los pies de Cristo. Y que la iglesia está sobre todo ello también. Que la iglesia está sobre 6 instituciones, Cristo está sobre 7. Porque la autoridad que Dios le ha dado, la exaltación que el Padre Celestial le ha dado a Cristo es aún sobre la iglesia. Pero nosotros que somos la iglesia, aún si nos tocara ser pies, hermanos, si nos tocara ser pies, podríamos patear la cabeza del enemigo. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. En el verso 20. Y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás. ¿Cómo? Debajo de vuestros pies. Es Romanos 16, 20. Y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros. ¿Saben qué requerimos para aplastarle la cabeza al diablo? ¿Saben lo que requerimos? Nos está diciendo aquí, la gracia de Dios. Y la gracia de Dios nos ha sido dada precisamente por la bondad del corazón de Dios. La gracia de Dios es suficiente para aplastarle la cabeza al enemigo. Gloria al Señor. Vamos a parar ahí. Todavía nos queda hablar de los diferentes rangos, pero vemos que la exaltación de Cristo es un evento que bendice a la iglesia. Al ser exaltado Cristo a lo más excelso y a lo más alto y sublime, Cristo nos lleva con Él para que nosotros estemos encima
de todo principado y potestad y potencia y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino en el venidero, y todas las cosas debajo de los pies de la iglesia. Y es aquí tienen una semilla, aquí tienen una semilla. Todo lo que hollare la planta de vuestros pies será vuestro. Hay que pisarlo. Hay que caminarlo. Dios le dijo a Abraham, mira hacia los 4 puntos cardinales, todo lo que alcanza a mirar, te lo daré a ti y a tu descendencia, pero camínalo. ¿Qué hizo Abraham? Levantó el campamento y fue a Hai. Levantó el campamento y se fue a otro lugar, y en cada lugar levantaba un altar de adoración a Dios. Dios les bendiga, hermanos.